grabar para pedir para la... Buenas tardes, damos inicio a esta a esta última sesión sobre lo que es el módulo correspondiente a lo que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya habíamos visto anteriormente la cuestión relativa con síntomas, ¿sí? También ya habíamos visto justamente esta parte de lo que es los síntomas. Y en esta parte última, pues sobre todo nos vamos a concentrar en lo que son otros aspectos también que tienen que ver con el manejo acostumbrado. En este caso, habla están asociados al trastorno o que se suelen ligeros o leves en áreas de lenguaje del básicamente el niño pareciera que tiene alguna forma de los aspectos lingüísticos, pues tiene un desfase en ese sentido. Otro aspecto también importante considerar el nivel bajo pues, con TDAH. Independientemente del déficit de atención o impulsividad o la hiperactividad, una deficiencia al momento de postergar la gratificación a la famosa mosca voladora, como esa relación de la gratificación. También se aprecia una calidad del lado de ánimo, es decir, la de que puede en algo que en ese, no de forma de problemas en diversas áreas, memoria, estas alteridades de padecer los síntomas y esta sintomatología, presentar el trastorno y otra es que al momento del diagnóstico. Muchos autores, lo que es la argumental en el 5 no hay específico. Y de que hay algún fisiología
farmacológicas en los niños con TDAH. Pero, por lo tanto, es específico. Diferencias de trastorno. Según las estadísticas que ni hacer, tal vez porque en las niñas no estamos, no nos fijemos en actividad y las niñas por la actividad. Un recuento total presente en el finalmente también hay niñas con TDAH, pero en este caso hablaríamos que los niños son menos inatentos y más hiperactivos. Y en el caso de las niñas, es más la cuestión de la inatención y menos lo de la hiperactividad. Para ambos sexos, la presentación más frecuente va a ser la combinada. Es decir, un paciente que tiene tanto síntomas hiperactivos como síntomas de impulsividad y síntomas que tienen que ver con la inatención. Es importante considerar las diferencias de género porque finalmente también pueden ayudar mucho a lo que es pues a atenuar los efectos de un mal diagnóstico sustentado en una práctica hasta cierto punto cultural, ¿sí? También tenemos a continuación una lista de algunas, ¿cómo decirlo? De algunos trastornos que suelen presentarse asociados al TDAH. Es decir, cuando hablamos de comorbilidad, hablamos justamente de todos aquellos trastornos de origen mental o psiquiátricos, en pocas palabras, que se presentan de manera concomitante, o sea, al mismo tiempo, que el trastorno principal, que en este caso sería el TDAH. Y tenemos, por ejemplo, trastornos disruptivos de la conducta, principalmente trastorno disocial en adolescencia y su antecesor inmediato, que sería el famoso trastorno negativista desafiante, donde su característica principal va a ser el hecho de que el niño muestra una notoria agresividad, una notoria conducta agresiva justamente hacia un cuidador y una rotunda negativa o una postura abierta de desafío ante el intento de el control de conductual pues por parte del cuidador o del adulto. Esos serían los trastornos disruptivos de conducta. Bueno, en este caso el trastorno negativista desafiante. Para el caso del trastorno disocial es una evolución del anterior, donde su principal característica va a ser una franca violación a lo que son leyes o códigos de conducta. En el caso de lo que es el trastorno disocial de personalidad, pues ya hay un pase al acto, es decir, ya hay una conducta violenta, una conducta hostil, con la intención de justamente avasallar a la otra persona. En el negativista desafiante todo se queda solamente a nivel de actitud. En cambio, en el trastorno disocial, pues ciertamente la intención de la conducta es justamente provocar o intimidar una respuesta de miedo en las personas. Otro trastorno, por cierto, eh, para complementar esta idea del trastorno, de los trastornos disruptivos, el trastorno disocial
de no ser tratado a tiempo, obviamente intervenido, puede degenerar, por así decirlo, o puede transformarse en el siguiente estadio evolutivo, que sería lo que es el trastorno antisocial de personalidad, donde el sujeto, pues ciertamente puede ser capaz de una conducta bastante violenta, pero es menos, ¿cómo decirlo? Como menos violento, menos destructivo, pero sin embargo lo sigue siendo. Y ese es justamente el problema con estas personas, que ya no son tan violentas, siguen ciertas órdenes, pero se aferran específicamente o de manera muy intensa, muy entregada, justamente a lo que son los designios de sus, a lo mejor tal vez de sus impulsos. Y finalmente, pues esto es importante también destacarlo, que estos niños con un trastorno disocial, lamentablemente, puede ser que, insisto, si no hay tratamiento, se conviertan en trastorno antisocial de personalidad, donde aquí lamentablemente sí ya hay una conducta franca de violencia y de uso o de empleo autoritario o deshumanización de la víctima, ¿sí? Otro trastorno que se presenta también de manera comórbida va a ser la ansiedad. Bueno, finalmente los niños con TDAH pareciera que están frecuentemente tensos en un estado de ansiedad profunda, justamente por esta conducta de hiperactividad. Pero a diferencia de lo que es la verdadera respuesta de ansiedad, en el caso del niño con TDAH, solamente es una cuestión eh, originada, por así decirlo, de la situación ambiental concreta. En el caso de la ansiedad como tal, hay un miedo anticipatorio y hay un miedo que justamente les lleva a evitar la situación, siendo que este miedo no está presente típicamente en el TDAH. Trastornos del humor. Bueno, en este caso puede haber alteraciones de depresión, puede haber alteraciones también de trastorno eh, manía, trastorno maníaco hipomaníaco, donde finalmente en este tipo de trastornos los niños o la persona que lo sufre finalmente se la pasa pues practicando, entrenando, porque a lo mejor sospechan que algo va a pasar, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos también de los trastornos de estado de ánimo, finalmente hay una fuerte correlación en cuanto a lo que es la manía, como esa descrita como esa euforia, esa extraña como energía inagotable, que bien puede encuadrar o parecerse a la descripción clínica, perdón, de la conducta impulsiva, ¿sí? También suele acompañarse el TDAH de algún nivel, algún grado de trastornos del aprendizaje, particularmente lectura, escritura y cálculo. O sea, básicamente los tres tipos de variedades suelen presentarse y suelen empobrecer el diagnóstico, hacerlo más complejo. También puede haber trastornos del espectro autista, aunque en el caso del autista, pues más bien sería por la cuestión de un tanto la parte de la inatención más que de la impulsividad o más que la hiperactividad, sino más bien por el lado de la inatención. Y por último, puede presentarse también al mismo tiempo que trastornos de tics o síndrome de la Tourette, ¿sí? Que ambos casos se trata de trastornos que tienen que ver con el control de impulsos o el control de tics nerviosos, ¿sí? Permítame. Bien, en cuanto al desarrollo que sí, que suele seguir el TDAH, hablamos que generalmente se da pues en cada etapa histórica escolar. En el preescolar suele presentarse lo primero, una actividad motora excesiva, o sea, hiperactividad.
En la primaria, generalmente lo que se presenta y lo que repercute con mayor fuerza en la situación del menor en lo que es la primaria, va a ser una falla en la atención principalmente, o sea, tiene inatención de manera regular. Otra, en la adolescencia, esta inquieta, esta hiperactividad y tal vez la inatención tienden a reducirse al extremo y quede nada más como clasificado o caracterizado por inquietud, nerviosismo, jugueteo e impaciencia. Es decir, a mayor edad pareciera que el sujeto, el paciente, adquiere un poco más de control sobre justamente sus funciones de atención, impulsividad y actividad. En el caso de la adultez, pues lógicamente no es lo común encontrar un adulto con síntomas de hiperactividad, pero sí de inatención y de inquietud, y sobre todo también en el caso de la impulsividad van a constituirse como los elementos problemáticos a los cuales se va a enfrentar el adulto. En ese sentido, este desarrollo en curso del trastorno, pues sería lógicamente evaluado con gran cuidado para también discriminar un poco los sesgos que puede imponer mi percepción sobre la persona, o también los sesgos que puede acarrear en todo esto, pues lo que es la parte esta de una observación, una historia clínica, pues hasta cierto punto pues no objetiva, ¿sí? En cuanto a lo que son los factores de riesgo involucrados para el desarrollo de TDAH, tenemos, por ejemplo, la existencia de un temperamento que tiene que ver con una menor inhibición conductual, como decíamos anteriormente, el sujeto reacciona de una manera más conductual, no tanto racional, hay mayor esfuerzo por controlarse, justamente lo vemos tal vez en niños que, ok, ciertamente son conscientes de su situación, intentan controlarse, pero no pueden, y finalmente pues la hiperactividad o la impulsividad les gana. Hay una emotividad también de carácter negativo, es decir, el niño con TDAH de chiquito tal vez haya sido una persona muy sensible a lo que es pues estados de ánimo adversos, tal vez el apetito, tal vez la separación con la madre, tal vez a lo mejor la ira, el manejo de la ira, o, ¿por qué no?, también el manejo de los afectos. En el caso también de factores temperamentales, vemos, como dice el DSM-5, que existe una elevada búsqueda de novedad. Y eso es congruente finalmente con la clásica descripción del niño con TDAH que nos dice que si pasa, por ejemplo, una mosca, pues el niño con TDAH va a seguir esa mosca hacia donde va. Y si de repente la mosca, pues viaja más lejos, tal vez en otra situación climática, pues de alguna manera tendría la opción de pues tal vez de buscar esa fuente de novedad, ¿sí? En el caso del ambiente, suele asociarse el TDAH a las siguientes condiciones: bajo peso al nacer, el tabaquismo de la madre durante la gestación, una reacción adversa a algún tipo específico de dieta y, lamentablemente, maltrato y negligencia infantil por parte justamente ya sea de los padres originalmente o de cualquier tipo de cuidadores que se hagan cargo del niño. También no habría que descartar que en todo esto, pues debe de haber un grado de involucración justamente con el personal de salud. Sobre todo porque también se puede manejar como un factor de riesgo la existencia de exposición por parte de la madre a agentes neurotóxicos, hablamos de un técnico radiólogo, por ejemplo, y también un largo desfile, un largo historial de paso por casas de acogida. Es decir, de repente el niño
justamente por sus síntomas de hiperactividad que no aguantaban los padres, pues empezaron así como que a hacer lo que, ok, lo recibo tanto tiempo, pero ya después termina ese tiempo y pues tengo que entregarlo a otra persona. A eso se refiere esta parte de múltiples casas de acogida. Un punto que no debemos de perder de vista va a ser como factor de riesgo también factores genéticos y la misma fisiología del paciente. En el caso de la genética y fisiología, perdón, no filosofía, tenemos que hay mayor frecuencia del trastorno en pacientes que tienen familiares de primer grado que tuvieron o han tenido el trastorno. Es decir, padres o madres o ambos con antecedentes de haber sufrido el trastorno. Ese sería el número uno. Eh, En este caso, debes de establecerse también que no hay ninguna asociación directa a ningún rasgo físico, es decir, no podemos hacer el diagnóstico de TDAH basados en la presencia tanto de daño estructural al momento del nacimiento como ya de manera congénita en el niño. Eso sería lo que es la parte de que no hay asociación directa a ningún rasgo físico. Otro punto importante que tenemos que manejar o considerar es la existencia de discapacidades visuales o alteraciones de la percepción o del oído. O sea, si realmente, como alguna vez se mencionaba con anterioridad, si queremos realmente dar un diagnóstico certero de un niño con TDAH, se tiene que pedir de rutina, pues que se haga una evaluación también neuropsicológica o neurológica, con eso es suficiente, donde justamente se evalúen lo que es la parte de lo sensorial. Si el niño de repente no ve bien al momento de estar en la escuela, pues lógicamente va a reducir en gran medida su habilidad para concentrarse y para estar quieto. ¿Sí? Pues, por lo tanto, sería necesario pues tomar en consideración esta parte de lo que es el umbral de sensación que experimenta el niño en estos dos campos sensoperceptuales, lo que es la audición y lo que es la visión. ¿Sí? Mm, También se debería de considerar como un factor de riesgo alguna anormalidad metabólica, alteraciones del sueño, deficiencias nutricionales y epilepsias como decía, influencias del trastorno. Aunque hay que enfatizar el siguiente hecho, que finalmente ninguno de estas situaciones por sí misma alcanza a explicar o está presente en la mayoría de los casos de los pacientes que tienen TDAH. Sin embargo, pues se tienen que considerar. En lo general, cuando se hace el diagnóstico de TDAH, se debe considerar lo siguiente. Número uno, en alteraciones funcionales del trastorno, tenemos que el niño tiene un bajo nivel de rendimiento académico. Justamente porque lo primero que se afectan son la parte de las funciones intelectuales. Número dos, lo segundo que se va a afectar son la presencia, en realidad, de logros académico-vocacionales. Es decir, el menor puede ser que deserte de la educación formal justamente como consecuencia de haber padecido durante la infancia o en los primeros años de primaria este trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pareciera que los niños ya no les interesaría mucho justamente seguir con la escuela porque reconocen la existencia de múltiples deficiencias, de múltiples situaciones adversas que no, de alguna manera consideran como inapropiadas para seguir desempeñándose dentro de lo que es el campo académico, ¿sí? Otra parte importante que suele presentarse en esta parte de lo que es
las alteraciones funcionales dentro del TDAH, lo va a constituir, pues lamentablemente, tal vez la parte más triste del trastorno, un alto índice de rechazo social generalizado a pacientes que exhiben esta patología, donde justamente el problema va a ser que, por ejemplo, los niños son víctimas de bullying, tal vez a los propios padres suelen o solemos renegar mucho del niño con TDAH, los maestros no se diga, están bastante estresados, bastante conflictuados cuando les toca manejar a un niño con TDAH, sobre todo de tipo combinado y lógicamente también con una situación de gravedad tal vez superior a lo que es lo moderado, ¿sí? También otra consecuencia de este trastorno va a ser en que el TDAH suele presentarse como un antecedente evolutivo tanto para lo que es trastornos de conducta desafiante en la adolescencia o de personalidad antisocial en la adultez, lógicamente si no han sido tratados. En lo general, la familia del niño con TDAH en lo general puede ser que se encuentre bien, pues bien integrada, pero justamente dependiendo también de las consecuencias del accidente o de las consecuencias, perdón, del trastorno, pues esta integración tienda a perderse.